Y vamos a seguir nuestro programa de hoy. Después de escuchar la música de Pepe Roca, vamos ahora a hablar de asuntos que nos van a interesar bastante, porque todo lo que tiene que ver con la educación, yo creo que cada día que hablamos aquí tiene un poquito más de interés, y de eso se trata, de que vayamos teniendo ese interés por la educación que en algunos casos falta. Y hoy además vamos a hablar de algo precisamente que tiene que ver con el interés, pero el interés de las administraciones porque la educación pública sea pues algo que cada día y que cada vez vaya mejor, y que nos sintamos a gusto con nuestro propio sistema educativo. De momento no sucede así. Por eso hoy vamos a plantear 10 medidas educativas sin carácter político. Política a un lado, hablamos de educación propiamente dicha. Vamos a hablar con Luis Anes, profesor, maestro de primaria. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí, Siempre que encantado. hablamos de educación queremos contar con tu opinión, y además hoy, precisamente por este tema, 10 medidas educativas sin carácter político, que además tú lo has, Sí, lo digamos, has planteado en un decálogo, ¿no? sí, se ha hecho un poco viral. Recuerdo en la página de Facebook Maestro Luis Anes y en el blog Maestro en el Aula. En un momento que estamos ahora, ¿verdad?, que hemos estado con bastantes elecciones y se ha hablado de educación, quizás demasiado poco de educación, demasiado de política, y salió el tema y siempre se dice, ¿se podría llegar a un pacto educativo? ¿Se podría hablar de que lleguemos a entendernos para sacar a la educación adelante, que es lo que necesitamos? Y salió esa idea de 10 medidas educativas, dejando a un lado la educación, o por lo menos dejando al lado La política. la política, y sobre todo lo que divida, y digamos algo mínimo que pudiéramos tener en común para llevar adelante esas medidas. Ajá. Pues estas 10 medidas educativas, dejando a un lado la política e intentar hacer ese pacto educativo, ese pacto por la educación, vamos a tratar de abordarlo en los siguientes minutos, en 10 medidas que nuestro maestro Luis Anes pues ha ideado, ha pensado para que la educación, bueno, pues tenga esa, ¿cómo lo podemos definir? Digamos, ese primer paso común, que sería el primero que diéramos, porque parece que nunca nos ponemos de acuerdo, claro, para andar todos juntos por un camino que tenemos que recorrer para una educación de calidad, claro, y una educación de calidad que nos reúna a todos. Podríamos hablar de 1000 cosas que nos separan. Yo puedo tener mi opinión, tú puedes tener la tuya. Podríamos hablar de elementos que separan, cuántas veces lo escuchamos en la televisión. Según ideologías políticas. Pública, pero concertada, privada, religión sí, religión no, tema lingüístico de una forma u otra, según las comunidades. Pero ¿y si nos centramos en una parte mínima? Y siempre tengo una frase que estamos demasiado mal acostumbrados a, que normalmente se utiliza la educación para hacer política. ¿Y si le damos la vuelta? ¿Y si utilizamos la política para hacer educación? ¿Y si hacemos por fin una buena línea de recorrido, un buen planteamiento educativo, dejando a un lado la política, o por lo menos esa parte de política que nos separa? Por eso surgió esta idea de 10 medidas. De 10 medidas. Vamos a decir, bueno, como son 10 medidas y tenemos poco tiempo, unos 20 minutos, sabemos que más de minuto y medio o 2 minutos no tenemos. Pasar, además, quien quiera, como repito, maestro en el aula o en el perfil de Facebook Maestro Luis Anes, puede consultarla bien desarrollada. En Facebook Maestro Luis Anes y en un blog que Maestro en el aula. Exactamente. maestroenelaula.wordpress.com. Efectivamente. Eso es. Venga, pues vamos con las primeras medidas. Yo tengo aquí la primera, y la segunda y la tercera vamos con la primera. ¿Cuál es la primera? La primera. Para cualquier tipo de medida necesitamos dinero, inversión. La primera a la frente. Mi primera conclusión es que necesitamos aumentar la inversión, un 5,2% del Producto Interior Bruto. Para que nos hagamos la idea, países como Finlandia, que está en boca de todos, invierte un 6% del Producto Interior Bruto a educación. Países vecinos como Portugal, que está muchísimo peor que nosotros, hace un lustro, 5 años, está mejor que nosotros y está invirtiendo un 5%. Personalmente, he hecho mis cálculos, digo, un 5,2%, porque necesitamos una gran inversión para empezar a hacer los cambios ya. La primera a la frente. Se ha enviado a Europa nuestras previsiones de gasto en educación para los próximos 3 años, hasta el 2021, 2022 inclusive, depende de la rectificación con Europa, se ha presupuestado el 4%. El 4% para este año, para el 2020, para el 2021 y para el 2022. Por lo tanto,
Vamos a ver si nos escuchan y conseguimos cambiar esto, porque para hacer cambios también es verdad que necesitamos inversión. ¿Y ha aumentado? ¿El 4% No, de aumento? nos hemos quedado en 4%, es mismo, que ¿no? es un presupuesto muy bajo. A menudo cuando se intentó hacer un pacto de educación se reclamaba el 5, cuando estoy reclamando el 5,2, firmaba el 5 seguro. Pues se ha confirmado la previsión que se envió a la Unión Europea de un 4%. Por lo tanto, al final será menos, claro. Es que si necesitamos cambio, necesitamos dinero, necesitamos inversión y obviamente como mínimo un 5%, 5,2. Esa es la base para las próximas medidas que vamos a decir. La 2 y la 3 que las ha unido un poquito porque sí, porque tiene van en mucho relación. que ver, ¿no? A menudo, si estamos hablando de que necesitamos inversión, se piensa solo en el tema material, pero también tenemos que hablar de aumentar la oferta educativa. Ahora vienen oposiciones, nos estarán escuchando quizás maestros o opositores a la docencia, y se necesita aumentar la plaza de oferta pública para la docencia. ¿Por qué? Porque en los colegios hay un gran alto número de interinidad, lo cual da inestabilidad a la plantilla docente, y si queremos aumentar los docentes, ¿para qué? Medida 2, aumentar las plazas docentes, sobre todo yo considero las tres próximas convocatorias. Hay una convocatoria de primaria cada 2 años y de secundaria también cada 2 años, años inversos. Nos llevaría a la 3, que para mí es de las más importantes si queremos mejorar nuestro sistema educativo, que es ¿cuál? Bajar la ratio. La ratio, para que se entienda, es el número de alumnos por aula. Ahora mismo estamos, en teoría, casi legalmente, pues se puede llegar a 28, se ofrecía la posibilidad de que nunca se iba a pasar de 26, a veces no es esa la realidad, pero que estamos muy alejados de la ratio necesaria para atender de forma adecuada a las distintas capacidades individuales. ¿Qué son cuántos? ¿20? Claro, si yo hablo de 3 convocatorias de oferta pública docente para ir aumentando maestros, para que haya grupos de niños más reducidos, necesitamos más maestros para atenderlos, mis previsiones eran bajar a 24 la ratio, a 22 y a 20 cada 2 años con cada una de las convocatorias. Progresivamente hasta llegar a 20, no podemos decir, 6 años. Los cambios realmente, una de las cosas que tenemos que tener claro es que hay que ser realistas y no se puede pasar de un año a otro, bajar realmente 6-7 niños por aula porque no hay infraestructura, pero sí se puede hacer de forma progresiva. Por eso lo ideal sería bajar hasta una ratio de 20 niños, que lo ideal sería bajar más, pero por lo menos algo ya más significativo, no de tener una ratio de 26 a 28 niños en primaria, porque en secundaria son más, y por lo menos bajarlo y progresivamente cada 2 años, 24, 22 y 20. Claro, nosotros estamos hablando de primaria, que también es el tema que conoce nuestro en secundaria maestro, las ratios son pero altas. Claro, en secundaria sería otra historia. Además, siempre que se habla de educación es verdad que se centra uno más que en los niños mayores, ¿no? En secundaria, y la primaria parece que está un poquito más... Ocurrió lo mismo el programa que estuvimos hablando sobre el fracaso escolar, que se trataban estadísticas a nivel de secundaria prácticamente, pero claro, siempre viene todo desde su etapa de primaria anteriormente, incluso a la infantil. Cuando hablo de primaria también hablo de infantil. Igualmente la ratio, tú no puedes tener una clase de infantil con 28 niños. Ojo, puedes tenerla, pero no, para poder atender como realmente necesitamos atender a los niños, para atender a todas sus características, y además cada vez las aulas tienen una mayor diversidad de alumnado, obviamente necesitamos bajar el número de alumnado para atenderle mejor. Para eso necesitamos bajar la ratio. Para bajar la ratio necesitamos más docentes. Claro. Por lo tanto, necesitamos más docentes para bajar el número de niños. 2 y 3 que van unidas. Medida educativa número 4. Importantísima, los centros educativos. Llega el veranito, yo ya dejo mi chaqueta en casa, vengo en manga corta. Necesitamos adecuar los centros educativos. Una de las medidas más importantes, la climatización. Yo actualmente estoy trabajando a 30 grados centígrados y para mí es fresco. Y estamos hablando de una brutalidad de grados. 30 grados centígrados, bueno, si acudiésemos a la Ley de Protección del Trabajador, a los docentes, establecen que en unas condiciones de no demasiada actividad deberíamos estar en torno a los 25-26 grados. Y si hay más actividad, todavía más. Les digo, si hacemos... Ya os conformáis con estar a 30 grados. Pero claro, no pensemos nosotros, pensemos en los niños. 30 grados. Yo en octubre pasado llegué hasta 41 grados en mi aula, lo cual es una exageración. Cualquier día puede, además no son las condiciones ni de salud. Y a mí siempre diré que si me dan a elegir entre salud y educación, obviamente primero está salud, claro. Obviamente, y no son las condiciones necesarias. ¿Qué más necesitan los centros? Espacios, digitalización, estamos en el siglo XXI y necesitamos ofrecerle unos recursos digitales al alumnado, que es el que requiere el mundo. No puede ser un aula sin digitalizar, sin pantallas digitales, sin acceso a internet, sin acceso a ordenadores. Necesitamos espacios, no pueden ser que las aulas sean muy pequeñas. Hablamos de la ratio.
una vez que bajemos las ratios, habrá más espacio del alumnado. A mí me gusta hacer trabajo cooperativo, tener rincones, y estamos que casi cada día miro 2 dedos por un lado, 2 dedos por otro del aula, porque estamos justísimos en la aula, espacios, recreos, patios inclusivos. Por lo tanto, la inversión, vuelvo al primer punto, recuerdo, necesitamos una gran inversión para recursos humanos, para convocatoria pública, para bajar la ratio del alumnado. Para eso necesitamos reorganizar los espacios y, entre otras cosas, el mobiliario. Tenemos sillas y mesas con las que hemos estudiado nosotros prácticamente, que realmente estamos hablando. Había alguna que otra campaña que si hicieras una fotografía a un teléfono de hace 30 años y a un teléfono actual, la comparación sería increíble. Pero si hiciéramos una fotografía al mobiliario de hace 20 años y al actual, prácticamente no hay ningún cambio. Sí, sí. Vamos con la medida educativa número 5, vamos a ir avanzando, que al final nos quedamos sin tiempo. Vamos allá. Venga, vamos con la 5. La 5, una de las principales, modificaciones en el currículo de primaria. Obviamente, aparte de todas las infraestructuras, aparte de recursos, debe haber una modificación significativa. Hay que ser valientes. ¿Cuántas veces he hablado yo en este programa de que el aprendizaje por áreas, por ejemplo, en muchos lugares, empezando por Finlandia o distintos países que están realmente punteros en educación, que realmente se está difuminando? Se necesita trabajar por proyectos y 3 ejes vertebradores de la educación, que deberían ser siempre educación emocional. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de las emociones? Habilidades sociales, niños que sepan relacionarse entre sí, sepan comunicarse, y la inclusión y la atención a la diversidad. Todas están relacionadas. Volveríamos otra vez a la ratio, a necesidades de grupos más pequeñitos para poder atender a las características de cada uno y atenderles como realmente necesitan esos niños. Por lo tanto, la modificación del currículo implicaría incluso cambiar el concepto que tenemos incluso de áreas, porque los conocimientos, el desarrollo de competencias y destrezas del alumnado no son estancas ni en matemáticas, ni en lengua, ni en ciencias, sino que está todo englobado, una realidad englobada. Cambiar el currículum, que sería uno de los bloques más importantes a cambiar, para que trabajar por proyectos, por ejemplo, haría más atractiva la educación. Ahí entraría todo: digitalización, trabajar con un aprendizaje basado en retos, en juegos, es decir, cambiar el concepto de un aprendizaje de que no sea solo estanco, lengua, matemáticas, y entre ellas debería estar educación emocional, que son las bisagras que debe haber entre las asignaturas, la importancia de las emociones, habilidades sociales e inclusión, importantísimo. Vamos con la siguiente medida. Más medidas, ¿no? En la 5 la hemos terminado, sí, todas las partes, vale, es que como es larga, y la 6 también es... Bueno, la 6, formación del profesorado, que la 6 tampoco queremos dar muchos conceptos específicos, porque a veces puede ser demasiado enrevesado. Recuerdo, ahí tenemos, fijaos lo largo que pueden ser esas medidas, pero los conceptos básicos de la 6, por ejemplo, sería la formación del profesorado. Si queremos hacer una reforma educativa, a menudo hablamos de reforma educativa y se entiende los colegios, se piensa en colegios, se piensa en secundaria, se piensa en infantil, pero se nos olvida las universidades, empezando por la carrera docente, que muchas veces tú estudiaste la carrera docente. También. Cuando te enfrentas por primera vez a un aula, ya no solo en las prácticas, sino cuando llegas a un centro educativo a dar como maestro, ya en tu puesto de trabajo, la distancia que hay entre las universidades y los colegios llega a ser enorme. Muchas veces decimos, madre mía, de todo lo que me he tenido que estudiar y aprobar y sacar en la universidad, quizás no sea aplicable en el aula, o la distancia que hay entre la realidad que me presentaban y el aula. Para eso, varias medidas que se pueden tomar. Por un lado, el tema de acercar las prácticas, modificar las prácticas que hay. Ahora están todos los compañeros que están estudiando grados o magisterios, están terminando ahora las prácticas en los centros. Quizás deberíamos replantearnos las prácticas para que sea algo más realista, pero no solo que de la universidad venga a los centros, sino y si planteamos quiénes son los que están más en contacto con el día a día en un aula. Maestros, profesores de infantil, primaria, secundaria, formación profesional. Y si lleváramos a ese profesorado, a esos maestros, a esos docentes, en ciertas horas, de forma parcial, a las universidades, a que llevaran su realidad. En alguna ocasión tuve la suerte, además con la concejal que tenemos aquí en Palos, con Lucía, de educación, por ejemplo, estuve en la universidad hablando sobre educación y mostrándole prácticas educativas que hacemos en el día a día. Pues ese tipo de iniciativas, incluso que el docente pudiera salir a dar alguna que otra asignatura, puede parecer un poco utópico, pero ¿y si el docente tiene ciertas horas o ciertos docentes que puedan ir a la universidad a expresar o a mostrar lo que se está haciendo a día de hoy, para que no haya un desfase temporal entre lo que se da en la universidad
y la realidad que se va a encontrar el centro, que es muy importante. Y además formación permanente, facilitar y supervisar. El docente tiene derecho a poder formarse y eso sí, también hay que supervisar que se forme. Estamos obligados a estar actualizados. Un docente no puede estar anclado en el pasado y sin saber las nuevas tendencias y nuevos aprendizajes que nos puedan ayudar a que las clases con nuestro alumnado sean mucho más efectivas. Bueno, son medidas que a medida que vamos conociéndolas nos parece que sería de lo más normal. Es que eso es lo que siempre digo, Concha. Pero eso no pasa, la gente que a lo mejor está un poco ajena a este tema dice, pero eso no está pasando. Cuando ahora, se reúnen los ¿no? políticos, siempre diré, Concha, digo, cuando se reúnen los políticos, ¿cómo pueden salir con esos enfados que salen? Se acabó, bueno, ahora, hace poco estuve escuchando declaraciones, ya algunos incluso descartando que pueda ser posible cualquier pacto educativo, unos pensando en sacar una ley de forma unilateral. No es posible llegar a unos pactos educativos, quizás es que no se está hablando de educación y se está hablando más de política, quizás ese sea el problema, quizás es que no nos rodea, o por lo menos que se rodeen de personas que sepan de educación y que estén metidos en la educación, quizás ese sea el problema. Yo, mientras te dejo que dejes un buchito de agua, pienso y digo que es cierto que cuando se hace política educativa lo normal es que estén presentes las personas, los técnicos, que son especialistas en educación. ¿Que tengan que estar los políticos? Claro que sí, porque ellos son los que tienen que llevar a cabo esas medidas, que tienen que ponerle los pros, los contras, los peros, esto sí, esto no, esto se puede, pero que sepan y que la base la planteen los propios técnicos, los maestros en primaria, los profesores de secundaria, los profesores de universidad, en cada cosa en su... Los que realmente están haciendo el trabajo de campo, claro. Trabajo de campo que están metidos en un aula. Tú no puedes hablar de un aula si no sabes la realidad que hay dentro de ella. Hemos hablado también de la segunda parte de ese... Efectivamente. De hecho, vamos por las 7 ya, ¿no? Creo que me estoy portando bien hoy. Se está portando bien, pero aunque ya Juan lo me está diciendo. Te quedan 2 minutos. No sé si en 2 minutos nos da tiempo. Pues me voy rápido, pues te hago una 7. revisión, porque justo hablamos de que se rodeen de personas que conozcan. Necesitamos una persona que coordine todo esto. Coordine familias, por cierto, las familias deben estar presentes en los centros, siempre desde el respeto, cada uno con su papel. Que coordine todo y que la situación de los centros se democraticen, las direcciones de los centros siempre es conveniente también que tenga alguien por encima, la figura de la inspección. ¿Cuántas veces nos acumulamos los docentes demasiado trabajo administrativo, en parte demandado por la inspección? La inspección quizás debería ir hacia una línea más pedagógica o crear otra figura que se encargue de coordinar, de supervisar, de que los centros educativos sean solidarios, que sean democráticos, que todos participen, toda la parte de la comunidad educativa, familia, docentes, alumnado. Por lo tanto, necesitamos una figura y quizás la inspección debería orientarse más en esa línea antes que tanta carga administrativa o tanto reclamo de carga administrativa, de papeleos que siempre tenemos. Y además garantizar ese respeto al docente y al mismo tiempo supervisar de que esa profesionalidad que debemos tener los docentes. Porque a vosotros, digamos que la inspección os exige, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? En bastantes cosas. Y es mucho muchas veces de rellenar, de esto. A menudo uno de los mayores problemas que tenemos los docentes es la cantidad de carga burocrática que tenemos. Muchísima documentación, papeleo comúnmente dicho, sí. Que a veces nos quita excesivo tiempo, muchísimo tiempo, de lo que realmente es importante, que es el aula. Poder preparar las clases, poder atender o hacer incluso investigación, coordinación con los compañeros, y quizás estás haciendo una serie de documentación que al final no sé ni personalmente ni a dónde va, ni para qué sirve, muchas veces decimos, porque y te ha quitado, restado tiempo. Te resta tiempo del aula. Número 8, medida educativa número 8. Esta es la que más me gusta. Y además de las que las familias, cuando hablo con ellas, una de las medidas que más éxito tuvo en las redes sociales cuando lo publiqué, estas 10 medidas educativas, fue esta número 8. La número 8 hablaba de ese anhelo que teníamos de recuperar los cursos de 7º y 8º de primaria. En nuestro caso, por lo menos el mío, yo sí más, no sé, nosotros somos de EGB, yo por lo menos ese 7º y 8º de EGB que tuvimos, cuando se quitaron ese 7º y 8º de EGB y se llevó a secundaria, quizás nos precipitamos. Y cuando se comete un error se puede volver atrás. ¿Por qué? El nivel madurativo del alumnado no es el necesario para... Es que primero, con 11 años en algunos casos, claro, no has cumplido ni los 12. Claro, los de final de año entran en secundaria y no han cumplido 12 Recordemos años. Cuando nosotros estábamos en sexto
yo no me considero tan maduro. Ahora se puede decir, no, es que el contexto es distinto. El alumno, el niño y la niña tiene el nivel de madurez que tiene en sexto. Y que en sexto le estamos pidiendo que vayan al instituto, que primero que sea lo más grande del colegio, pero que después además que en séptimo y octavo vayan al instituto con un alumnado. Ya estuvimos hablando con el cambio de ciclo, aquel programa que estuvimos con los cambios de ciclo y etapas. Estamos pidiéndoles que cambien de centro. En el momento en el que están cambiando a nivel madurativo, que cambien de centro, que cambien de docente, que cambien de entorno, y posiblemente uno de los principales motivos de fracaso escolar es ese. Y además a los docentes, bueno, no a los docentes, el currículum nos obliga y parece que vamos con velocidad. Ahora se intenta dar en 6 cursos lo que antes se daban 8. Se carga muchísimo al alumnado de una gran carga de temas y temas y temas, porque parece que se olvida de que ese sexto no es el octavo de nuestra época, tanto a nivel madurativo con el alumnado, y con todo lo que conlleva, ¿no?, como a nivel de contenido curricular. Por lo tanto, quizás fuera necesario traer de nuevo séptimo y octavo de nuevo a los colegios. Y por cierto, y solo una breve acotación, ¿cómo hacemos eso? Me podría decir algunos, pero ¿cómo vamos a traer si los centros están obsoletos? Ahora se está hablando del primer ciclo de educación infantil gratuita, que tienen todo el derecho del mundo. ¿Y si, de dónde sacamos el espacio para volver a traer séptimo y octavo? ¿Y si se hacen los centros de infantil con primer y segundo ciclo de infantil juntos? Y ese espacio que queda, porque recordamos que en la segunda etapa de infantil, 3, 4 y 5 años, está con primaria. Pues si sacamos 3, 4 y 5, lo ponemos con primer ciclo infantil de 0 a 3, que se quiere hacer gratuita, ya tendríamos por un lado centro de educación infantil y nos quedaría espacios para traer de nuevo séptimo y octavo a primaria. Una de las cosas que más se dice normalmente, y conozco muchas personas que tienen los niños en concertadas, yo soy un defensor aférrimo de la pública, pero todas las educaciones tienen sus pros y sus contras, pero uno de los puntos a favor de la concertada es que normalmente los centros de primaria tienen infantil, tienen primaria y tienen por lo menos el primer ciclo de secundaria en el mismo centro. Y cuando hablas con los papás y las mamás, una de las seguridades que le da es decir, mi niño, mi niña va a terminar sexto, pero el primer ciclo de secundaria está en el mismo centro. Colegio. ¿Y si trajésemos ese ciclo de secundaria en los centros públicos? Quizá, por cierto, se aumentaría el número de plazas que se están quedando vacíos en los colegios públicos, en parte porque se está buscando una seguridad en los concertados con ese tipo de cambios. Hay muchos sitios, por ejemplo en Cataluña hay unas escuelas que se llaman Escuela Siglo XXI, donde se está trayendo el primer ciclo de secundaria, se está agrupando con primaria y está siendo todo un éxito. El niño respeta su nivel madurativo, vale, no has traído séptimo y octavo, pero estás en el mismo edificio, casi con los mismos docentes, y está teniendo bastante éxito. A ver si se recupera. Yo también soy partidaria de que también se recupere. Vamos con la novena, que nos queda ya. Lo justo. Figura docente. Hace nada, ayer, estamos hablando de ayer. Ayer apuñalaron a una compañera docente, un alumnado, y sin embargo también sale grabaciones de comportamiento no demasiado adecuado de otros compañeros docentes. Primero siempre digo que hay que dar ejemplo. Los docentes con nuestra profesionalidad, pero también demandar que prestigiar la figura docente. ¿Cómo se prestigia la figura docente? Ya estamos a punto, si no ya prácticamente está en proyecto de ley, en nuestra comunidad, que vamos a ser autoridad pública. Autoridad pública significa que tenemos la presunción de veracidad, como cualquier otra autoridad, sí, policía, guardia civil, un bombero. Mi palabra tiene veracidad, es decir, lo que estoy diciendo es cierto. Eso no nos conlleva de de no tener responsabilidad de ser profesionales, de mostrar nuestra profesionalidad, ser ejemplos y obviamente también a veces, como en todas las profesiones, hay ejemplos buenos y puede haber algunos ejemplos que no sean tan correctos. Pero pedir el reconocimiento como autoridad pública a los docentes es algo necesario. Eso se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. En una sociedad que a veces parece que se ha ido perdiendo, quizás un respaldo legal, por mucho que no nos vendría mal, por mucho que también dependa de la educación y el enseñar el respeto desde la familia hacia los docentes, claro, y los profesionales docentes, que se nos vea esa profesionalidad que implique también ese respeto. Pues también prestigiar la figura docente. Y la última, la medida educativa número 10, hemos llegado ya casi al final, vamos a... Reducción de las jornadas lectivas. Sí. Yo soy de los que defienden que el docente, normalmente cuando se habla de... Casi siempre se piensa en secundaria, pero sobre todo en la universidad, cuando se habla de investigación. Yo soy un adicto al aprendizaje, por mucho que seamos docentes, seguimos aprendiendo siempre, de investigar, de coordinarme, de establecer conversaciones con compañeros docentes de otros puntos del mundo que te dan una experiencia que son magníficas para crecer como docente y aportar en mi aula. Necesitamos reducir las jornadas lectivas. En secundaria ya se ha aprobado la jornada lectiva. Recuerdo que jornada lectiva no es que nos vayamos para casa, jornada lectiva es las horas que estás dando clase, que no es jornada laboral.
Jornada lectiva, por ejemplo, en secundaria se ha vuelto... Que nadie piense que eso es que le van a reducir la jornada laboral, ¿no? No pedimos sino que las nos horas de clase para que puedan tener tiempo para la formación, ¿no? Bueno, para varios motivos, por ejemplo. Secundaria, por ejemplo, se ha vuelto a recuperar las 18 horas de jornada lectiva. Tiene otras horas que es para coordinación, formación, investigación. En primaria estamos ahora a 25, yo tengo 25 horas completas totalmente de jornada lectiva, más después las exclusivas y demás que no son lectivas. Creo adecuado que sería necesario que en infantil y primaria, igual que en secundaria, se redujese la jornada lectiva a unas 22 horas, porque no puede ser que los docentes vayamos corriendo por los pasillos, casi no tenemos tiempo, esa carga burocrática que decimos siempre, no tenemos casi tiempo para coordinar entre nosotros, investigar, formarnos, se nos tiene que facilitar poder ir a congresos, a formación, porque la única forma, siempre diremos que el docente jamás puede saberlo todo y si en el momento que piense que lo sabe todo, ya no está actualizado. Necesitamos formarnos constantemente, es un trabajo muy particular, es una labor muy particular que necesitamos estar formados día a día. Para eso necesitas tiempo de formación y además coordinarte, porque la labor de un solo docente, mal llamado francotirador, un solo docente no puede cambiar la realidad, ni del aula puede, pero ni del centro ni de la educación. Para eso necesitamos que haya coordinación. Por lo tanto, son medidas, esta, por ejemplo, la reducción a 22 horas, pero estas 10 medidas, ¿quién puede decir que hay una carga política ahí? Nadie puede decir. Son 10 medidas que hemos planteado, ustedes la han escuchado, la ha desarrollado Luis magníficamente bien, que no podemos decir que tenga una ideología ni de ultraizquierda, ni de izquierda, ni del centro, ni de derecha, ni de ultraderecha. He cogido todo el abanico político posible. Sí, son pedagógicas. Exactamente. Cualquier ideología en la que nos situemos podemos encajar perfectamente estas medidas que hoy Luis nos Ojo, que habrá quien esté más de acuerdo con una y con otra, pero si a nivel pedagógico, yo encantado, yo siempre estoy encantado de debatir. Esto dio mucho debate, este post, esta publicación que se hizo, pero mira, dio todo lo que sea debate y a nivel pedagógico, bienvenido sea. Cosas, poner, quitar, ampliar, todo eso. Y siempre insistiendo en la misma idea, estamos demasiado acostumbrados a utilizar la educación para hacer política, y es muy triste, cuando la educación es lo principal que tiene un país para progresar y para cambiar y para mejorar. Por lo tanto, a ver si empezamos a utilizar la política para hacer educación, por favor. Y hagamos ese pacto de Estado por la educación, que de eso se trata, necesario. Y con personal cualificado, con técnicos de educación que saben por dónde se mueve la realidad educativa de este país. Gracias por haber estado aquí. Es el último programa de esta temporada contigo. Terminamos curso y temporada. Eso, y terminamos ya el curso, entonces ya pues terminamos prácticamente con él. Dándote las gracias, por supuesto. La próxima temporada de Hablamos te esperamos porque nos encanta hay de educación y muchas además gracias. no lo hace muy fácil, Luis Ane. Gracias a vosotros. Y a ustedes, que hemos terminado el programa de hoy un poquito más largo porque hay temas y hay cosas que nos gusta abordar con amplitud, no podemos hacerlo de otra forma. Así es que hasta el próximo programa, disfruten, sean felices. Adiós.